La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. Aquí va la radio. Podcast. Siempre. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. Las campanadas de fin de año tienen una carga emotiva especial. Nos permiten asistir en tiempo real al cambio de calendario y con ello reflexionar, solos o en conjunto, y aunque sea solo por unos segundos, sobre el periodo que dejamos atrás y el que se abre por delante. Las de este año serán unas campanadas especiales porque, además de abrir la puerta al 2025, van a marcar el paso simbólico del primer al segundo cuarto de este siglo. Por eso, en este último Código de Barras de 2024, nos preguntamos quiénes éramos y cómo consumíamos hace 25 años y cómo lo vamos a hacer en los próximos 25. Si les parece, empezamos. Código de Barras. El consumo en la SER. Fernando Bayo. De tanto buscar ayer en una dirección de internet, un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B. Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor a solo en inglés. ¿Recuerdan dónde estaban al cierre de aquel 1999? Puede que algunos de ustedes ni siquiera andaran todavía por aquí, pero los que sí asistimos a aquellas campanadas que inauguraron la década de los 2000, recordamos bien a qué sonaba aquel fin de año. Te di todo mi amor @love.com y tú me robado la razón. Mándame un email que te abriré en mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Este Atrapados en la Red del grupo Tantango preconizaba hace 25 años el mundo de las relaciones digitales y de las redes sociales al que nos encaminábamos. Así vamos a iniciar nuestro viaje en el tiempo, hasta los últimos compases del siglo XX, cuando todavía no habíamos entrado en el tercer milenio, cuando en España éramos apenas 40 millones de consumidores y usuarios, cuando pagábamos en pesetas y el teléfono móvil era un lujo al alcance de muy pocos. Ese cambio de milenio iba a provocar algunos miedos y muchas incertidumbres, pero antes de llegar a eso, queremos saber cómo éramos y qué consumíamos hace ahora un cuarto de siglo. Y lo hacemos con la ayuda de nuestra compañera Sonia Ballesteros. En 1999 los españoles gastábamos más que ahora en ropa, calzado, alcohol y tabaco, y bastante menos en hoteles, restaurantes, transporte, vivienda, agua y electricidad. Estos datos del Instituto Nacional de Estadística indican que en 1999 aún no habían llegado a nuestras vidas ni los viajes ni la moda low cost y que la salud nos preocupaba bastante menos. Lo que realmente preocupaba en España en 1999 era la llegada del euro, sobre todo porque temíamos que los precios se fueran a disparar por eso del redondeo. Así que desde el gobierno nos animaban a subirnos a la moneda que no iba a tardar en llegar. Súbete al euro, es muy fácil. Euro, el valor de la unión. Ese 1999 nos trajo el fin de la guerra de Kosovo, un espantoso terremoto en Turquía y la dimisión del presidente de Rusia, Boris Yeltsin, que dio paso a la era Putin. Boris Yeltsin ya no es presidente de Rusia ni tiene en sus manos el maletín nuclear y ha dejado a su primer ministro, Vladimir Putin, al frente del país. La guerra de Chechenia, victoriosa por el momento, es hasta ahora el mayor y casi único logro de Vladimir Putin. También fue el año en el que Bill Clinton se enfrentó al juicio por el caso Levinsky, un escándalo político sexual del que el presidente de Estados Unidos salió bien librado. Eso coincidió con el estreno del ala oeste de la Casa Blanca. Una serie política de culto que llegó a España unos años más tarde. En el 99, estreno también de Los Soprano en Estados Unidos. Soprano. En los años 90 el consumo de series iba en aumento y aquí se producían y consumían sobre todo series españolas. Soy la llave de tu puerta y tengo 7 vidas. Hola familia. Hola. ¿Qué tal, Fernanda? Ay, muy bien, pero a ti va a haber que regalarte otro pijama, porque con este se te pega mucho la cara. Tito Valverde es El Comisario, una nueva serie que apuesta por la intriga, el suspense y la acción.
Y no podemos olvidar una serie infantil creada por un biólogo marino. ¿Quién vive en el plátano debajo del mar? No sé. Una entrada de cine en 1999 costaba 650 pesetas, algo menos de 4 euros. La película más taquillera... Quiero contarle mi secreto. En ocasiones veo muertos. En tus sueños. Yo no veo nada. El sexto sentido. Ese año recogió el Goya a la mejor película La niña de mis ojos. Ya se ocultó la luna, luna lunera. ¿Españolada? Sí. ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cinema español? ¿Hungaradas, alemanadas, americanadas? Y fue ese 99 muy bueno para Pedro Almodóvar. A la espera de lo que pueda ocurrir en el 2000, este año ha sido el más importante en la trayectoria profesional del cineasta español Pedro Almodóvar. Su película Todo sobre mi madre fue aclamada en el Festival de Cannes, donde obtuvo el premio a la mejor dirección. Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar. En ese año las películas las veíamos en el cine o en la tele y no en otras pantallas porque menos del 5% de la población tenía acceso a Internet en su casa. Nos informábamos en la tele, en la radio y en periódicos de papel. El 37% de los españoles lo compraban a diario. Sevilla tiene un nuevo periódico y un nuevo periodismo. Diario de Sevilla, el diario que siempre has querido. Hace 25 años ya teníamos móviles, pero no los comprábamos. Los operadores nos los regalaban a cambio de un compromiso de permanencia. El modelo más deseado. El nuevo Nokia 3210 Dual es tan divertido por fuera como serio por dentro. Nokia. Connecting People. La entrada del operador Amena a finales del 99 revolucionó el sector. Así son las 3 tarifas de Amena. Libres. Es lo que nadie te ha dado antes. Un poco más de libertad. Los que ya estaban hacían frente a los nuevos operadores jugando con la baza de la confianza y la experiencia. Oye, hablando de ofertas, ¿qué vas a hacer con la compañía de teléfono? Pues ¿qué quieres que haga? ¿Quedarme con Telefónica? Mira, me han puesto el número 900. Móviles, internet, mantenimiento, todo. Claro, así no arriesgas. En 1999 seguíamos llamando desde el teléfono fijo más que desde el móvil. Y si salíamos de España usábamos el servicio de España Directo para que nos saliera más barato. Y aunque no habían llegado los viajes low cost, ese año los españoles descubrimos el Caribe. Curro se va al Caribe. Curro se va al Caribe. ¿Que Curro se va al Caribe? Presume de vacaciones de lujo desde 59.900 pesetas. Nadie compraba un billete de avión por internet y los electrodomésticos más vendidos fueron frigoríficos y lavadoras. Un día habrá un mundo donde se lavará sin agua. Imagínate un mundo donde los alimentos se conserven vivos. Bienvenidos con Fagor al siglo XXI. El juguete de más éxito, un juego de cartas de Pokémon. Pikachu, te elijo a ti. Si quieres ser un verdadero entrenador Pokémon, apúntate ya a la Liga del Juego de Cartas Pokémon. En la cesta de la compra, el producto de mayor consumo era la leche. ¿Qué te parece aquí, Margarita? Cuanto mejor es el pasto, mejor es la leche. Y cuanto mayor es el... En segundo lugar aparecían los refrescos de cola y a continuación, sorpresa, el atún en lata. Soy querrían es mi buen atún claro. Además, en 1999 descubrimos que el mejor cocinero del mundo era un español. Este hecho técnico, porque es una técnica, nos abre un camino nuevo. Nos abre un camino nuevo en el mundo de las espumas, en el mundo de las sopas y en el mundo de las salsas. De la técnica del sifón hablaba Ferran Adrià, mientras los españoles se preparaban para dar el salto al nuevo milenio y hacer frente al que se llamó el efecto 2000, un posible apagón informático del que nos alertaba el gobierno con este mensaje. Para millones de ordenadores el 1 de enero del 2000 no existe. Un error que puede afectar no solo a tu trabajo, sino también a tu vida cotidiana. Los aparatos electrónicos que no hayan sido adaptados pueden comenzar a fallar. Aún estás a tiempo de solucionarlo. Asegúrate la entrada en el año 2000. Administración General del Estado. Javier García Tobío, bienvenido a Código de Barras.
Pues muy bien, muchas gracias por contar conmigo. Javier, usted era el director del Centro de Supercomputación de Galicia hace ahora 25 años y el encargado de garantizar que sus sistemas informáticos no sufrieran aquel efecto 2000. Cuéntenos, ¿cómo fue aquella Nochevieja de 1999? Vamos a ver, comienzo por el final. Teníamos bastante tranquilidad, porque a mediados del año 98... en el Centro de Supercomputación de Galicia se habían tomado ya las medidas necesarias para realizar todas las acciones que fueran críticas para que los superordenadores y los sistemas de comunicaciones y los sistemas de alimentación eléctrica, etcétera, funcionasen perfectamente a partir del 1 del 2000. Entonces, lo que hicimos fue un plan para determinar cuáles son todos los equipos críticos que pudieran estar afectados por fechas, que hiciesen uso de fechas, y de esta forma, al llegar una vez detectados todos esos programas y equipos y arreglados uno a uno mediante herramientas que hicimos para ello, pues hicimos pruebas a mediados del año 99 y hemos comprobado que funcionaban. Simulábamos que estábamos en el año 2000 y los equipos seguían funcionando. Con lo cual, cuando llegó el momento del fin de año de 1999, estábamos presentes en el CESGA, en el Centro de Supercomputación. Estábamos solos, el director técnico y yo, eso sí, con todos los contactos disponibles con los responsables técnicos de las diferentes áreas. No fue necesario llamarlos. Dice usted que estaba en esa sala del Centro de Supercomputación con su director técnico allí solos. Claro, el ambiente que se tenía que respirar es de hemos hecho todo lo posible, pero vamos a ver qué sucede finalmente, ¿no? O sea, no se quedaron tranquilos hasta que dieron las campanadas, se comieron la última uva y comprobaron que estaba todo correctamente. A ver, las uvas no nos las comimos porque en ese momento no estaba uno para comer uvas, ¿no? Y cruzando los dedos. Claro. Desde la bastante tranquilidad, porque los equipos críticos del centro estaban, los habíamos probado antes, habíamos cambiado las fechas, habíamos puesto ya del año 2000 y funcionaban bien. Pero lo que nos preocupaba era los terceros centros o terceros proveedores de datos o de computación con los que nos conectábamos a través de la red de comunicaciones, y que hubiera habido algún inconveniente y que nos repercutiera a nosotros. Por ejemplo, para hacer la predicción meteorológica, en el CESGA se reciben los datos de satélites, de barcos CAS, de globos sondas, etcétera, que nos envía Meteo Galicia. Si la conexión con Meteo Galicia falla, o si Meteo Galicia falla en algo de eso, entonces no se puede llevar a cabo la predicción. Pero no hubo ninguna dificultad que no fuera para nosotros soslayable. Vamos, no pasó nada, claro, en el CESGA. Imagínese que Galicia se queda sin pronóstico meteorológico, con lo cambiante que es el tiempo allí. Eso habría sido el caos. Bueno, no tanto el caos, porque se hubiera solucionado pues en horas, ¿no? Pero bueno, la predicción meteorológica del océano Atlántico, que nos estaba encomendada y que sigue encomendada al CESGA desde el sur de Irlanda hasta las Canarias, pues eso afecta mucho al transporte marítimo. Entonces, el que no tengan los buques que transitan por ahí la información adecuada de la situación del océano, pues podría haber algún problema. Pero tal vez
Para nosotros también preocupante eran pues esos más de 600 o 700 investigadores que estaban, que dejaban en los superordenadores corriendo sus programas de investigación y que a lo mejor llevaban 2 o 3 meses, y si se cortase el proceso por falta de energía eléctrica, perderían esos 2 o 3 meses de trabajo y tendrían que volver a empezar. Pero eso lo teníamos bastante bien atado. Javier, ha sido un placer tenerle hoy en Código de Barras. Muchas gracias, gracias. Pues esta es la historia de cómo España y el mundo se asomó durante unas horas al abismo, al caos informático que nunca sucedió, aquel efecto 2000 del que ahora se cumplen 25 años. En unos segundos vamos a repasar cómo va a afectar a los consumidores y usuarios la legislación y todas las novedades que están por venir en apenas unos meses, en 2025. Just a lonely, lonely What a glad one it Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. If only my loved one would come back. Y escúchanos siempre que quieras en Ser Podcast y en la web de la SER. Seems like he's been gone a thousand years. As the days and nights roll by, oh yes, he's gone away. Oh, tell me why. While sitting and watching the snowflakes fall on my window pane, wishing that my baby would hurry home again. Just a lonely, lonely Christmas for you I am. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 6 de la mañana. El año está a punto de acabar y el 2025 apunta maneras para los consumidores y usuarios como un año cargado de novedades. Por eso hemos querido traer al programa hoy a dos de las personas de la redacción de la SER que mejor nos pueden ayudar a visualizar ese panorama legislativo que se asoma a los próximos 12 meses. Mariola Lorido, jefa de la sección de Sociedad de la cadena SER. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bayo? ¿Cómo estás? Y Jordi Fábrega, compañero de la sección de Economía de la SER. Jordi, ¿qué tal? Felices fiestas. Felices fiestas, Fernando. Mariola, voy a empezar contigo porque hace unos días me decías, ojo con el tabaco, porque vamos a estar hablando mucho de los cambios legislativos, de la reforma que pretende impulsar el gobierno para prohibir definitivamente, no sé si definitivamente es un término exagerado, fumar en espacios públicos. Bueno, se va a dar un gran paso, si se da, claro, porque la reforma de la ley antitabaco es uno de los grandes retos de sanidad para 2025, sobre todo porque tiene que aprobarse en el Congreso. Tendrá que tener apoyos suficientes y será interesante ahí ver lo que hace el Partido Popular, porque hasta ahora se ha colocado del lado de los hosteleros, defendiendo pues la fórmula de la autorregulación y diciendo no a la prohibición. Sanidad dice que el método de la autorregulación no funciona. La reforma va a ampliar los espacios libres de humo y prohibirá fumar en terrazas, marquesinas, andenes, playas, piscinas, estadios de fútbol, aledaños de parques infantiles o de los hospitales, porque en realidad en las puertas de los hospitales se sigue fumando y se está incumpliendo ya la ley actual. La ministra Mónica García dice que se estudie incluso la posibilidad de vetar el tabaco dentro del coche cuando viajen menores
o personas vulnerables cuando viajen, por ejemplo, embarazadas. Esta reforma de la ley, lo citaba ahora Mónica García, se completa con la regulación de los vapeadores, considerados, como sabes, la puerta de entrada, ¿no? La captación de los jóvenes para el hábito del tabaco. Esto ya se está tramitando, no por ley, sino por vía decreto. Se van a vetar los aromas en los vapeadores. Y luego hay una tercera pata que también se está tramitando también, que es la implantación del etiquetado genérico, el neutro. Con esto se va a decir adiós pues a los diseños muy atractivos y los colores muy llamativos y atractivos de las cajetillas de tabaco. Jordi, por tu parte, en la sección de economía creo que vais a estar muy pendientes en este 2025 del principal problema para los españoles, el acceso a la vivienda, que estoy seguro de que va a seguir siéndolo en los próximos meses. Sí, porque de hecho cada mes que pasa se está convirtiendo en un problema mayor el del acceso a la vivienda, porque estamos viendo además cómo los tipos de interés están bajando y esto hace que sea más fácil conseguir una hipoteca, y hay gente que no se podía plantear la compra de la vivienda y que ahora sí que entra en sus planes pues comprar un piso, comprarse una casa, y eso lo que está haciendo es incrementar la demanda, y esto no casa con una oferta que no está subiendo. Construir una casa no es una cosa que se haga de un día para otro, se tardan más o menos 2-3 años desde que se consiguen los primeros autorizaciones, y ese problema de casación de oferta-demanda lo que está haciendo es que el mercado sea aún más imposible. A corto plazo no va a tener solución este 2025, y este va a seguir siendo un problema para los que quieran comprar una vivienda. Esto en cuanto a la compra. Pero hablemos del alquiler, Jordi, porque es donde se está concentrando principalmente la problemática de la vivienda. Sí, aquí hay una novedad importante a tener en cuenta este año, y es que a partir de enero entra en vigor el índice de precios del alquiler. ¿Esto qué es? Esto es un índice mensual que conoceremos justo el mismo día que se publique la inflación cada mes, y que nos va a decir cuánto pueden subir como máximo los alquileres en la renovación. Es decir, cada casero puede subir el precio del alquiler una vez al año, pero no podrá subirlo más de lo que indique este índice que conoceremos mes a mes. Vamos a empezar el año con el índice en el 2,2%. Luego cada mes se actualizará, pero el índice está diseñado de manera que no se pueda subir más que la inflación. Esto, claro, si tenemos un contrato ya firmado, porque la picaresca siempre es la de hacer un nuevo contrato. También nos podemos saltar el máximo si hay un acuerdo entre casero y inquilino, así que habrá que ver si realmente este índice funciona o no. Mariola, también vamos a tener noticia a lo largo de este 2025 con los cambios que va a haber en el sistema de copago para la compra de medicamentos. Explícame bien, porque es un tema un tanto complejo y seguramente a nuestros oyentes les interese saber si van a terminar pagando más o menos a lo largo de este próximo año por sus medicamentos. Sí, porque esto va a afectar a mucha gente. Sanidad a esto se va a poner inmediatamente a ello. En enero se va a aprobar en el Consejo de Ministros el anteproyecto de lo que se llama la Ley de Medicamentos. Tiene dos claves importantes. Por una parte, como dices, va a reformar el copago farmacéutico para que pague más por las medicinas las rentas altas y para rebajárselo a las más bajas. El copago entonces va a subir para aquellos que ganen más de 35.000 euros al año y bajará para las rentas inferiores a los 18.000 euros, poniendo topes mensuales que hasta ahora no existían. Sanidad considera que el actual sistema está mal, no es equitativo, porque hay una horquilla muy amplia. Los usuarios, para que te hagas una idea, entre 18.000 y 100.000 euros pagan lo mismo por los fármacos, lo mismo. Por eso se van a crear 3 nuevos tramos de copago para los activos, para la gente activa, y uno más se va a introducir también, otro tramo más para los pensionistas. Y otra de las novedades de esta ley es la prescripción del genérico por regla general. Quien prefiera una medicina de marca tendrá que abonar la aportación extra. Es decir, que si tú quieres un ibuprofeno o un paracetamol de un laboratorio determinado, porque te gusta más o por lo que sea, pues tendrás que pagar la diferencia. Y hay otra cuestión también interesante en este proyecto, porque va a facultar a la Agencia Española del Medicamento
a actuar de forma rápida y eficaz ante un problema sistemático, ¿no?, que tenemos aquí en España, que es la falta de suministro de algunos fármacos, ¿no? Los problemas de suministro y abastecimiento que, por ejemplo, hemos visto con el Ozempic, sin ir más lejos. Jordi, en materia de precios, seguro que empezamos 2025 pagando más por la cesta de la compra. Sí, por los alimentos básicos, porque desaparecen todas las bajadas de impuestos que se habían puesto en marcha para combatir la subida de los precios. Estamos hablando de que a partir del 1 de enero vuelven a los niveles habituales de IVA, al 4%, el pan, la harina, la leche, las hortalizas, las verduras, los quesos, los huevos, las frutas, las patatas y también el aceite de oliva. A estos productos ahora tenían un IVA del 2%, a partir del 1 de enero 4%, y también sube hasta el 10% el IVA de las pastas y del resto de aceites que no son de oliva. Esto, para que nos hagamos una idea aproximada, puede subir, encarecer 1 céntimo más el precio del pan, unos 2 céntimos el de la leche, 4 céntimos el de los huevos y unos 15 céntimos más en el caso del aceite de oliva. Y también sube el IVA de la luz. No me digas. Esto es un pelín más complejo porque lo que ocurre es que desaparece un mecanismo que ha estado operando este último año. Este mecanismo lo que hacía era, cuando el precio de la luz en el mercado mayorista subía, automáticamente en el mes siguiente el IVA bajaba al 10%. Si el precio de la luz era bajo, el IVA que se le aplicaba era el 21%. Lo que pasa a partir de ahora es que el IVA va a ser siempre del 21%, como teníamos antes también de la crisis energética. Así que habrá una subida que se notará en las facturas. ¿Y de los transportes qué? Porque de momento sabemos que los descuentos en los bonos de transporte se mantienen por unos meses, ¿no? Sí, hasta el mes de junio se mantienen por ahora sin cambios. Sí que se podrán incorporar, si los ayuntamientos quieren, a los descuentos los servicios públicos de alquiler de bicicletas, pero a partir de julio sí que durante 6 meses se mantendrán con cambios. Será gratuito el transporte público para todos los menores de 15 años. Habrá un descuento del 15% en los abonos para los jóvenes y en el resto de billetes se prevé que en los abonos para usuarios recurrentes se puedan establecer descuentos de entre el 40 y el 70%, depende del tipo de transporte, depende del tipo de abono, que en este caso, solo en este último caso, tendrán que ser cofinanciados, con lo cual no están garantizados, porque a lo que ha decidido el gobierno tendrá que sumarse y aportar dinero el ayuntamiento o la comunidad autónoma que sea responsable del servicio. Y por último, Mariola, hablábamos antes de fármacos, hablábamos de el veto al tabaco en zonas al aire libre que pretende el gobierno, pero también se busca impulsar una nueva regulación que haga más saludables los menús escolares en los colegios españoles. Bueno, a ver si sale adelante ya de una vez, porque lo de regular los comedores escolares es un proyecto que viene incluso ya desde la anterior legislatura. Alberto Garzón ya lo dejó medio hecho, para garantizar en los colegios esa dieta sin alimentos procesados y sí con productos frescos, de temporada, productos al horno, vapor, plancha y nada de menos fritos, ¿no? o rebozados. Ahora, como dices, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, dice que lo está ultimando y con estas novedades. Este Real Decreto garantiza el consumo diario de frutas y verduras frescas para todos los niños y niñas, y que solo se sirva agua en las comidas en los comedores, prohibiendo las bebidas azucaradas en los centros escolares. Esta es una cuestión de salud pública, también una cuestión de justicia social. Porque el sobrepeso es un problema que está siendo mucho mayor en aquellos menores de familias y barrios pobres. Esto también tiene código postal. ¿Y qué está pasando? Pues que mientras la prevalencia general, ¿no?, de sobrepeso en los menores se ha reducido 4 puntos, bueno, eso es una buena noticia, hasta el 36%, la de los escolares pobres no mejora nada. Está tan alta como en el año 2011, está en el 47%. Así que la brecha se agranda y el gobierno quiere frenarla, ¿no?, con esta regulación de los menús que asegure en la escuela una dieta saludable y equilibrada todos los días. Pues Mariola, Jordi, muchísimas gracias y que tengáis un feliz año 2025. Igualmente. Gracias a ti, Fernando, como siempre. Código de barras. El consumo con buena música. C'est Noël, c'est Noël rock. Un Noël jeune et un Noël gai. La neige, les gens frappent à toutes les portes. Très tôt, les cœurs se sentent vite éveillés. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël rock. Un Noël fête et un Noël blanc. Dans ces bals qui font des Noëls tout blancs. Le plus beau des temps. Personne n'est triste, tout le monde chante que la vie nous enchante. Oui, c'est Noël.
oui, c'est Noël rock. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël rock. Un Noël fête et un Noël blanc. Dans ces bals qui font des Noëls tout blancs. Le plus beau des temps. Hemos echado la vista atrás 25 años para recordar cómo éramos y cómo consumíamos al cierre de 1999, cuando faltaban solo unas horas para el cambio simbólico de década y de siglo, y se cernía sobre el mundo la amenaza de un caos informático que afortunadamente nunca llegó a producirse. Sonia Ballesteros sigue con nosotros. Sonia, te propongo que hagamos ahora el ejercicio contrario. Si antes mirábamos al pasado, miremos ahora al futuro. ¿Tú te imaginas cómo será el mundo y España en particular en el año 2050? No sé si eres capaz de pensar en eso. A mí me cuesta muchísimo. Y hago muchas preguntas, pero realmente creo que me faltan muchos datos para poder imaginar cómo seremos. ¿Sabes quién tiene esos datos? Nuestra próxima invitada. Es Sara Baliña, directora de la Oficina de Prospectiva y Estrategia en el Palacio de la Moncloa y coautora del informe España 2050, que dibuja uno de los panoramas quizás más aproximados a ese país que vamos a tener dentro de 25 años. Sara, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo seremos los españoles en 2050? ¿Tú te imaginas ese país? Pues el cometido que tenemos es tratar de imaginarnos, ¿no? Cómo vamos a ser. Algunas cosas son muy difíciles, obviamente, de proyectar, porque hay cambios que todavía son difíciles de identificar, ¿no? Pero hay otras muchas cosas, lo que nosotros llamamos como tendencias de fondo, en los cambios de comportamiento, en los avances tecnológicos, en la evolución demográfica, que sí que nos dan, bueno, pues algunas herramientas o algunas señales a la hora de pensar como sociedad cómo podemos comportarnos, cómo podemos ser, pues, en un horizonte de 2-3 décadas como las que planteas. Vuestro departamento es lo más parecido que podemos encontrar entonces a una bola de cristal que pueda tratar de adivinar el futuro. A nivel demográfico, ¿cómo seremos los españoles? ¿Cómo será esa España de 2050? Pues ahora que estamos en Navidades, si nos hiciésemos una foto, ¿no? O un selfie familiar el día de Nochebuena, probablemente en 2050 pues, en esa foto salga una familia donde estén los abuelos, las abuelas, probablemente algún bisabuelo, alguna bisabuela, y en la que haya pocos primos y pocos hermanos. Será una familia mucho más alargada, una mayor distancia entre las generaciones y probablemente más estrecha, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hablamos de demografía hay dos elementos que determinan, ¿no?, la evolución de la sociedad en un horizonte de largo plazo. Por un lado, las ganancias en esperanza de vida que hemos observado y que en el caso de España son muy sustanciales, y algunos de los datos pues, nos dicen, ¿no?, que probablemente pues, en 2050 una de cada 3 personas en nuestro país pues, va a tener 65 o incluso más años. Y al mismo tiempo esta realidad convive con una tasa de natalidad muy baja, ¿no?, que es lo que hace que probablemente en esa foto pues haya menos niños y menos niñas que hace pues 25 años. Esta sería como la foto que de alguna forma reflejan las proyecciones demográficas que contemplan los principales organismos que tratan estos aspectos. Sara, y ante este envejecimiento de la población, ¿qué soluciones caben? Porque esto va a determinar sin duda no solo la riqueza de lo que se produzca en España, sino el tipo de economía que vamos a tener, qué se va a demandar y qué se va a consumir en 2050 en nuestro país, ¿no? Hay varias opciones, ¿no? Y yo creo que muchas de ellas ya las estamos observando. Lo primero que tú dices es que esa caída que estamos observando, ¿no?, en la tasa de fecundidad no es algo exclusivo de España, ni mucho menos, ¿eh? Incluso países de Europa con mejores condiciones económicas, laborales y de conciliación en términos relativos también están experimentando esta caída. Hay factores estructurales, ¿no?, podríamos decir, detrás de esa dinámica de naturaleza social. Pero obviamente una sociedad como la nuestra, donde el envejecimiento ya es una realidad y se va a acentuar durante los próximos años, pues hay que activar, ¿no?, varias palancas. La entrada de población extranjera es una de ellas, ¿no? Y de hecho, pues de aquí a 2050 hay algunos datos que apuntan a que una de cada 3 personas, ¿no?, en nuestro país puede haber nacido en el extranjero. Pero luego yo creo que esto es un aspecto que siempre queda un poco como en segundo plano, no entramos en él. Hay que empezar a repensar la vejez, ¿no? Esa idea de que una vez que superamos un determinado umbral de edad, pues ya dejamos de participar activamente en la sociedad, en la economía, en el trabajo, pues yo creo que hay que desterrarla, ¿no? Es bastante errónea, y de hecho hay otros países
que llevan el proceso de envejecimiento pues más avanzado, que van por delante de nosotros, que nos dan algunas lecciones de cómo podemos nosotros abordarlo, ¿no? Y yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer. Al final, la pirámide demográfica que vamos a afrontar es la que es, pero tampoco la tenemos que ver como algo dado y que inexorablemente pues nos va a llevar a, ¿no?, una reflexión sobre, oye, pues un mercado de trabajo con menos efectivos, con más dificultades para sostener el estado del bienestar y demás. Claro, uno piensa en el futuro, Sara, y piensa en la robotización, en la inteligencia artificial, probablemente en muchos más campos de los que ya está presente. No sé si en ese mundo del 2050 vamos a disfrutar más del ocio, trabajaremos menos, o sucederá exactamente lo contrario, que terminaremos trabajando más porque las máquinas facilitarán que hagamos más tareas y los jefes requerirán que hagamos más trabajo. Aspiramos a que no, a que no sea así. Pero esta reflexión sobre el uso del tiempo yo creo que es muy interesante y que está muy presente ya en la conversación, y yo creo que además las generaciones jóvenes lo están visualizando de una manera muy clara, ¿no? El balance trabajo, ocio, conciliación, tiempo libre para uno mismo, para la familia, para los amigos, está empezando a ganar importancia relativa en la función de decisión de cuando decides dónde trabajar, ¿no? O qué hacer con tu vida. Yo creo que eso es importante. Dicho esto, yo creo que no son incompatibles los dos elementos que mencionas. Es obvio, ¿no?, que la tecnología está avanzando rápido, y en el caso de la inteligencia artificial lo que hemos visto en los últimos años es claro, ¿no? Aplicaciones que hasta hace muy poco tiempo pensábamos que eran impensables, ahora mismo las tenemos, y de hecho es muy curioso, ¿no?, porque hablamos de la inteligencia artificial como casi algo que en el futuro puede llegar, ¿no?, a revolucionar nuestras vidas, pero cuando uno entra, ¿no?, en las tripas, permíteme la expresión, de lo que hacemos, pues está presente ya en muchas cosas, ¿no? Desde, oye, pues la búsqueda de una ruta con GPS a las aplicaciones que tenemos en el ordenador y que las utilizamos pues para preguntar dudas sobre distintos temas. Pero yo creo que la inteligencia artificial tiene un componente positivo, ¿no?, más allá de toda la reflexión que hay sobre cómo hay que desplegarla, que se tiene que hacer de una manera ética, responsable y demás. Yo creo que para un país como el nuestro, que además estábamos hablando previamente del tema del envejecimiento, yo creo que nos puede generar grandes beneficios, ¿no?, porque al final nos puede ayudar a hacer algunos procedimientos, algunas tareas incluso rutinarias de una manera mucho más rápida, ¿no? Y eso no significa que tenga que desplazar nuestro trabajo, sino que probablemente nos pueda liberar de cosas que a día de hoy, pues bueno, nuestro valor añadido es menor, y que nos pueda permitir tener ese tiempo pues para hacer otras cosas, ¿no? Y de hecho la mayoría de expertos y expertas coinciden que esta tecnología es bastante diferente a otras, porque para poder utilizar una solución de IA, ¿no?, incluso, bueno, pues un chat inteligente, tampoco es necesario, ¿no?, tener unos conocimientos súper avanzados de programación o de conocimiento informático. Y eso yo creo que la convierte en una herramienta que puede ser útil para la mayoría de la población. Sara, uno de los temas que preocupa hoy, y yo creo que más todavía a los jóvenes, es el cambio climático. ¿Seremos capaces de parar el cambio climático? Esa es una pregunta complicada. Yo creo que es un reto global, ¿no? Nosotros tenemos que jugar nuestro papel, pero obviamente esto exige un esfuerzo de gran envergadura por parte de todos los países y sobre todo de las grandes potencias, ¿no? Dicho esto, y yéndonos a la perspectiva un poco más nacional, yo creo que en los últimos años se han hecho grandes esfuerzos, ¿no?, por cambiar un poco el paradigma sobre cómo tenemos que operar, ¿no? Y hablamos de producción y hablamos de consumo. Para enfrentar los retos del cambio climático no hay una bala de plata. Tenemos que ser capaces de producir energía de otra manera, pero tenemos que ser capaces de consumir de otra manera. Tenemos que reducir muchísimo el desperdicio, tenemos que reciclar mucho lo que usamos, cómo lo usamos, y yo creo que todos estos cambios no se producen de un día para otro, pero sí yo creo que hay una percepción, ¿no?, por parte de la sociedad de que estamos en un punto donde es necesario pisar el acelerador, ¿no? Sí. Probablemente la parte más complicada es aquella que apela directamente a nuestros patrones, ¿no?, a nuestros hábitos. Son los más difíciles muchas veces de cambiar, ¿no?, en cómo nos movemos, en qué comemos, cómo lo comemos, dónde lo compramos, y esa probablemente sea la tarea ¿no?, que exija más esfuerzo. Estamos haciendo esta llamada, Sara, vía WhatsApp. Esta es una tecnología que hace 25 años parecería impensable, igual que las videollamadas. ¿Somos capaces de intuir, de imaginar cómo nos vamos a comunicar dentro de 25 años, en 2050? Probablemente no estemos hablando por teléfono, porque lo que sí parece es que cada día nos gusta
llamarnos menos y utilizar más pues el vídeo, ¿no? el audio, el mensaje escrito, ¿no? Aquí la verdad es que hay como incertidumbre alta, ¿no? Yo creo que todavía probablemente algunas innovaciones tecnológicas estén en fase muy inicial, pero lo que está claro es que cuando uno echa la vista atrás y piensa en cómo eran los móviles, ¿no? O cómo eran los dispositivos digitales que teníamos y cómo son los que tenemos ahora, pues probablemente si cerramos los ojos y pensamos en 2050 se nos pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? No sé, por lanzar algunas cosas que a lo mejor no son así, y esto lo vemos muchísimo antes o no lo vemos, pero a lo mejor los móviles pues van a tener, no sé, las pantallas moldeables, probablemente no tengamos ni siquiera pues que interactuar con él, ¿no? De una manera táctil, simplemente reconozca nuestra voz, nuestros gestos, nuestros movimientos. Puede ser también que lo usemos muchísimo menos y que en su lugar pues no sé, nos comuniquemos a través de otros dispositivos portátiles que tengamos en casa o en la oficina o en la radio, ¿no? Como relojes inteligentes o pantallas holográficas colocadas en el salón. Y bueno, hay incluso algunos que se atreven a aventurar que podemos hacerlo a través de microchips implantados en el cuerpo. Yo esto todavía no, o sea, no es que no lo vea, no me lo imagino, pero quién sabe. Me gustaría saber, Sara, el gran cambio, si es que viene, ¿por dónde crees tú que va a venir? Yo es que creo que al final, y esto es una pregunta que se repite muchas veces, ¿no? Vislumbramos los cambios de futuro como si tuviesen única y exclusivamente un hilo conductor, ¿no? O un gran revulsivo. Yo creo que es la configuración de varios cambios juntos, ¿no? De varias realidades interactuando juntas. Y me explico. Yo creo que en lo social hay cambios muy interesantes que se están produciendo, por ejemplo, en las dinámicas familiares, en las dinámicas de configuración, ¿no? de los hogares, que son como cambios silenciosos, pero que obviamente pueden alterar de manera muy, muy, muy significativa los patrones de consumo y de gasto en el futuro, ¿no? Eso es un elemento. Yo creo que hay un segundo elemento que quizás esté más, ¿no? en la conversación, que es todo el aspecto tecnológico y que hemos hablado de él, pero que obviamente también tiene un papel muy importante y vincula muy fuerte con esas nuevas relaciones, esas nuevas dinámicas sociales, ¿no? y familiares que mencionaba al principio. Y luego yo creo que hay un elemento, una tendencia adicional, ¿no? Más allá del cambio climático, y es cómo nos disponemos en el territorio, es decir, dónde decidimos vivir y cómo decidimos vivir, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de futuro, el envejecimiento, la transición verde, la transformación digital están como muy presentes en la conversación, pero yo creo que la concentración de la población en grandes núcleos urbanos con todo lo que ello implica, y que no es exclusivo para nada de España, es un elemento que también puede generar grandes transformaciones en todos los ámbitos, en lo económico obviamente, pero también en lo social, ¿no? Desde las redes de cuidados a las redes vecinales, a cómo se configuran los hogares, a las relaciones entre personas. Yo creo que ese es un aspecto importante. Pero Sara, ¿quiere decir eso que la población se va a ir concentrando todavía más en ciertas urbes? ¿Surgirán ciudades nuevas en España o que las que ya existen tengan que adaptarse para una migración masiva? Pues la mayor parte de las estadísticas, ¿no? que intentan de alguna forma anticipar cómo se va a distribuir la población en el territorio, apuntan a que las grandes ciudades españolas van a seguir aglutinando más población. ¿Serán nuevas ciudades o serán ciudades que resultan de la extensión de las ciudades grandes que ya tenemos ahora, ¿no? Probablemente haya un poco más de lo segundo, ¿no? Pero esto es un fenómeno que se está produciendo de manera bastante generalizada, y eso no significa que no pueda haber un cierto resurgir, ¿no? de ciudades más medias, bien posicionadas, bien comunicadas, con valores ¿no? intrínsecos y positivos en lo económico y en laboral que también puedan tener esta expansión. Pero yo creo que si echamos la vista atrás a los últimos años, ¿no? y hacemos una reflexión de cómo hemos cambiado, hay una parte muy importante que yo sí le atribuiría, ¿no? a cómo nos estamos distribuyendo en el territorio, ¿no? y podríamos poner múltiples ejemplos. ¿Por qué no a futuro pensar que este también va a ser un elemento relevante? Me gustaría saber si entre esas ciudades, entre esos núcleos de población, seguiremos moviéndonos en coche. O a lo mejor tenemos que empezar a pensar que efectivamente sí habrá otros medios de transporte más sostenibles, más rápidos, más eficaces. Esa siempre es la eterna pregunta, ¿no? De más coche o menos coche. Vamos, me aventuraría a decir que va a haber coches, ¿no? ¿Sí? Serán otros coches diferentes, serán coches más sostenibles, habrá movilidad eléctrica, habrá más movilidad compartida vinculada al coche, llegará una mayor autonomía al vehículo, obviamente. Yo creo que aquí la pregunta interesante es si va a haber más o menos coche privado.
Sobre todo porque algunas de las corrientes, ¿no?, de fondo que estamos comentando nos sugieren que obviamente va a haber vehículos, va a haber coches, hay muchas regiones de nuestro país que la vía, ¿no?, para poder desplazarte, la solución es el coche. Yo creo que así va a seguir siendo, probablemente también en las ciudades, ¿no? Pensar en un horizonte a 20, 30 años donde no haya coches o se reduzca, ¿no?, fuertemente el parque, yo creo que no es realista, ¿no? Pero sí que creo que a medida que vayamos hacia una sociedad más envejecida, las personas mayores utilizan menos el coche privado. El hecho de que también esté cambiando la concepción de lo que significa el coche, ¿no? Hace 25 años tú te comprabas un coche casi, no lo digo que al mismo nivel, ¿no?, pero que decidías comprarte una casa, ¿no?, o te querías emancipar. Era casi como un elemento de cierto estatus, ¿no?, de definición personal, ¿no? Te definía. Exacto. Ahora mismo, y de hecho esto es, no es para nada percepción, lo que os estoy contando está basado en datos. Hay muchos jóvenes que deciden no sacarse el carnet de conducir simplemente porque por dónde viven, por su trabajo, por dónde estudian, consideran, ¿no?, que las opciones de transporte público, de transporte compartido, incluso el poder ir andando, el tren, les cubre, ¿no?, las necesidades de movilidad que tienen, y el tener el coche no tiene ese identificativo, ¿no?, de progreso social, de progreso económico vinculado a la emancipación. Y yo creo que esto es un tema importante. Yo creo que además la tecnología puede ayudar mucho para que algunas de las dificultades, ¿no?, que a veces cuando decidimos, oye, ¿cojo el transporte público o no? ¿Voy en coche o no voy en coche? Puedes solventarlos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, pues hay aplicaciones o sistemas de tecnología que nos permitan, pues por ejemplo, adaptar, ¿no?, la frecuencia del transporte a los picos de demanda que haya, ¿no?, o a las rutas que sean más demandadas. Yo creo que todo ese tipo de cosas, al final, en lo que pueden llegar a derivar, ¿no?, es que el coste-beneficio de ir en coche e ir en otras vías alternativas, pues acabe inclinando la balanza pues hacia el transporte público, o hacia el tren, o hacia la movilidad compartida, las bicis y demás. Pero creo que hay un elemento adicional que el otro día, de hecho, lo reflexionábamos en la oficina, y que creo que es muy interesante, ¿no? Y es cómo individuos cada vez le damos más valor al tiempo. Empezábamos la conversación también hablando de esto, ¿no? Y muchas veces cuando pensamos en qué medio de transporte coger, en la medida en la que empecemos a valorar más lo que podemos hacer mientras nos desplacemos, ¿no?, esa idea de mientras me desplazo no quiero perder tiempo, puedo ir leyendo, puedo ir llamando por teléfono, puedo ir trabajando, yo creo que eso sí que puede suponer, ¿no?, un cambio importante, sobre todo en las ciudades, a la hora de decidir qué medio de transporte cojo. Hemos hablado de tecnología, de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, y aquí sí que creo que mucha gente estará muy interesada en conocer vuestra respuesta, ¿permitirá alcanzar soluciones a problemas médicos gravísimos hoy, como a lo mejor la ELA, como a lo mejor el Alzheimer o el cáncer? No sé si es muy aventurado decir que de aquí a 25 años esas enfermedades tendrán una solución. Yo creo que la aplicación de la inteligencia artificial, también por los estudios que estamos viendo en el campo de la salud, no van tanto, ¿no?, a la curación plena, ¿no?, o de ciertas enfermedades, que también, porque una de las cosas que estamos viendo es que a través de estos sistemas es posible, ¿no?, buscar o conseguir nuevos fármacos de una manera más eficiente, en menos tiempo, con combinaciones que llevaría mucho tiempo, ¿no?, hacer si no tuviésemos estos sistemas inteligentes. Pero donde creo que sí es diferencial es en cómo nos va a permitir, ¿no?, anticipar mucho mejor algunas enfermedades, la progresión de estas enfermedades, hacer tratamientos muchísimo más personalizados, más adaptados, ¿no?, a las necesidades de cada paciente, mejorándole obviamente la calidad de vida, reduciendo los efectos secundarios. El otro día, por ejemplo, veíamos, ¿no?, hay algunos hospitales públicos en España que ya están incorporando estos sistemas de inteligencia artificial para que, por ejemplo, a partir de una foto, ¿no?, de un lunar o de una deformación en la piel, pueda identificar si es cancerígeno o no, y eso se traduzca, ¿no?, en una respuesta más rápida en las citaciones médicas, ¿no?, en el procedimiento que tú tienes que seguir para que se produzca ese diagnóstico, ¿no? Esta idea del diagnóstico temprano y sobre todo de la prevención, que es hacia donde tenemos que ir, yo creo que ahí la inteligencia artificial sí puede jugar un papel clave, ¿no? Si además nos ayuda, ¿no?, a encontrar tratamientos para enfermedades como las que has mencionado, pues mejor que mejor, ¿no? Hay ya algunas iniciativas en esta línea. Sara, y barriendo para casa, vamos a hablar de los medios de comunicación. ¿Desaparecerá el papel? ¿Seguirá viva la radio?
Pues es una muy buena pregunta. Pese a todos los cambios que estamos observando y que hemos ido analizando en los últimos años, todavía hay una preferencia, ¿no?, de una parte mayoritaria de la población a leer, por ejemplo, en papel, ¿no?, a consumir novela o ensayo en papel, aun cuando la lectura digital haya avanzado de manera muy significativa. La radio, ¿seguirá viva la radio? Probablemente siga viva la radio, ¿no?, con formatos diferentes. Vosotros lo sabéis mejor que yo, ¿no? Desde pues lo que podían ser los formatos más tradicionales, pues al auge que pueden estar teniendo ahora, por ejemplo, los podcasts, los videopodcasts, ¿no? Y esto se está produciendo en un periodo muy, muy corto de tiempo. A veces también yo creo que esto es una reflexión como general, ¿no? No solo a lo que ocurre con, bueno, pues cómo consumimos el ocio y demás. Pensamos que los cambios también son como muy drásticos, ¿no?, muy radicales. Obviamente hay señales o indicios, ¿no?, de transformación, de modificación en todos los ámbitos, pero luego también hay tendencias de base que se mantienen, ¿no? Y por ejemplo, todo lo que se está hablando, ¿no?, del auge de las redes sociales, cómo interactuamos con ellas, cómo afectan, ¿no?, a nuestra salud mental, a cómo nos percibimos y demás, pues hay una parte importante, ¿no?, ya por ejemplo de encuestas que revelan que cada vez son más las personas que dicen, oye, pues a lo mejor tengo que tomarme periodos de detox digital, este tipo de cosas. Lo que quiero decir con esto es que va a haber cambios, ¿no?, en los patrones de consumo de ocio, y los medios se tendrán que adaptar a eso. Yo creo que lo digital va a seguir estando muy, muy presente, pero pueden convivir con formatos o con modalidades más tradicionales, ¿no?, que luego se ve que resurgen y que obviamente pues hay una parte de población que todavía está ahí o que simplemente por comparación prefieren, ¿no?, quedarse, por ejemplo, con la novela escrita, ¿no? Pues Sara Baliña, nos quedamos con muchísimas preguntas en el tintero, pero también nos quedamos sin tiempo, así que otro día te volvemos a llamar para seguir indagando. Interesantísima esta bola de cristal que tienen en Moncloa, que es Sara Baliña y todo su equipo de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, porque creo que, Sonia, nos ayudan a entender, o al menos a intentar imaginarnos mejor cómo va a ser esa España de dentro de 25 años, ¿no? Sí, yo creo que ha sido muy interesante la entrevista, Sara. Sara, muchísimas gracias y te anticipamos ya. ¡Feliz año! Feliz año a vosotros, muchísimas gracias. Eso es lo poco que nosotros podemos anticipar de momento, ¿no, Sonia? Sí, feliz año. Bueno, pues también a ti, feliz año, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy durante este programa especial. Siempre a ti, Fernando. Código de barras. El consumo en la SER. Vamos ya, en la producción de este último programa del año han estado Sonia Ballesteros y Alexandra Furnea. En la técnica, José María Sendra y Roberto Salas. Y en el diseño sonoro, nuestro compañero Marcos Granado. Ya saben que pueden recuperar todos los episodios de Código de Barras en SER Podcast y que también pueden seguirnos en las principales plataformas de audio y a través de la web de la SER. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo, ya en 2025. Hasta entonces, como siempre, feliz semana. Y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. We've been apart so very long that I got the spatial vision of all the things that we're gonna do. I got the visions of you. Take my hand, girl, won't you let me lead the way? I'm gonna hug you tight and kiss you right until the break of day. Oh, baby, you know I'm on my way. You give me chills and the thrills that I just can't even explain. I've been missing you so bad. Your tender loving hugging gonna drive me completely insane.
some chills all down my spine. You make a blind man see, you could even make a strong man cry. Come on, baby, please don't stop, because I can't get enough of your love. You make me feel so very good. You know I think about our love and it's all I'm ever thinking of. I'm ever thinking of. Cadena SER. La radio.